Bienvenidos a su programa semanal Testigo Fiel y Verdadero. Mi nombre es Alberto y deseo que el Señor nos ayude a mí a explicar claro el mensaje y a usted a entenderlo y ambos a compartirlo con otros. En la primera carta a los tesalonicenses, Pablo les dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo dice en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 hasta el 18. Los hermanos malentendieron las palabras de Pablo. Si leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 5, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Como vemos aquí, Pablo ya les había hablado de acontecimientos que habrían de tener lugar antes del día del Señor, o antes de la venida del Señor. Pero pareciera que los tesalonicenses eran creyentes, pero no eran muy estudiosos de la palabra. Ojalá que usted y yo seamos estudiosos de la palabra. Y antes de seguir adelante, quisiera hacer una oración. Querido Padre, con el poder de tu Espíritu Santo, abre nuestras mentes para comprender el mensaje y que tu Espíritu Santo ayude a nuestras voluntades para decidirnos por el Señor Jesucristo. En su nombre lo pedimos todo. Amén. Lucas, el autor del libro de los Hechos, nos dice algo muy interesante acerca de las características de la iglesia de los tesalonicenses. En capítulo 17 de Hechos, verso 1 al 3, dice lo siguiente: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y en el mismo capítulo, el verso 10 al 12, Lucas nos dice:
Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto, queridos amigos, nos da una lección a nosotros. Escudriñaban cada día las Escrituras. Nosotros debemos escudriñar cada día las Escrituras como base de nuestra fe. Y escudriñar, amigos, es investigar, es comparar, es preguntar, es tomarnos interés y tiempo y no dejarnos absorber por las mil maneras con que Satanás trata de desviar nuestra atención. Prestemos atención a las palabras. El que lee, entienda, dice Jesús, pero hay que leer. Y despierta tú, dice Pablo, que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y el Espíritu Santo, dice Jesús, Él es el maestro, el encargado de la verdad. Por lo tanto, Él nos guiará a toda la verdad, a todo el que quiera conocer y obedecer la palabra de Dios de corazón. Pablo nos dice que Jesús no vendría sino sin que antes venga la apostasía. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versos 28 al 32, encontramos que Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dice: después de mi partida se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño del Señor, y de entre vosotros mismos se levantarán personas que guiarán a otros por el camino de la apostasía. En 1 de Timoteo 4, del 1 al 5, ya lo estudiamos, se nos habla de cómo Pablo profetiza de que los postreros días algunos prohibirían casarse y prohibirían comer alimentos, que esto ya lo explicamos, alimentos que Dios creó para nosotros. En 2 de Timoteo capítulo 4 y verso del 1 al 4, Pablo nos dice que en los postreros días habría una gran apostasía, que muchos se levantarían contra la palabra del Señor. Y encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2 y versos del 1 al 3, encontramos que el apóstol Pedro también predice una apostasía tal. Capítulo 1 de Pedro, capítulo 2 y versos del 1 al 3. Dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí nos habla el apóstol Pedro de la palabra de Dios, que él es cuidadoso para decir no adulterada, porque en sus días ya había
una adulteración de la palabra. Y encontramos en Primera de Juan, capítulo 2 y verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Tanto Pablo como el apóstol Pedro y el apóstol Juan, por cierto, Juan fue el último apóstol del siglo I, nos hablan de las apostasías que la Iglesia enfrentaría y que enfrentaba ya en su tiempo. Y Jesús, hablando de los primeros cristianos a la iglesia de Éfeso, dice lo siguiente en Apocalipsis, capítulo 2, verso 2 y 3. Dice: pero conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Las palabras de Pablo a los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 2, eran una explicación profética del libro de Daniel, capítulos 2, capítulo 7 y capítulo 8, que alcanzaba hasta el día del Señor. Dentro del marco de las apostasías, en la epístola a los hermanos de Tesalónica encontramos el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses y en el verso 3. Este personaje no es el diablo mismo, sino el medio. Noten bien lo que estoy diciendo. Este personaje, este hombre de iniquidad, hijo de perdición, no es el diablo. Es el medio por el cual Satanás, escondido, como es su técnica, lo utilizaba para crear, provocar una apostasía dentro de la iglesia. Por eso se le llama a este hombre, hombre de iniquidad e hijo de perdición, como Elimas, para que entendamos estos términos: hombre de iniquidad e hijo de perdición. Elimas era un falso profeta judío, quien procuraba apartar de la fe al procónsul Sergio Paulo, que deseaba escuchar la palabra de Dios. El apóstol Pablo le llama lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Se encuentra en Hechos 13, del 6 al 12. La palabra encontramos pues que era hijo del diablo, no era el diablo, pero el diablo, utilizando a Elimas, quería apartar al procónsul de escuchar y de decidirse en favor de la palabra. Y Pablo le llama hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Judas Iscariote es otro personaje. Es llamado por Jesús el hijo de perdición. ¿Por qué? Porque el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase.
Los judíos, a quienes Jesús se refirió como hijos de Satanás, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y Juan, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 3 y verso 8, nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Como vemos, el diablo utiliza a personas, a organizaciones religiosas como el Sanedrín, para propagar sus engaños y mentiras y apartarnos de Jesús y su obra en nuestro favor. Todavía en el tiempo de Pablo no se había revelado este hombre de iniquidad, este hijo de perdición. Satanás había trazado planes bien organizados para que la revelación de su persona a través del hijo de iniquidad, el hijo de perdición, tuviera lugar. Pero no lo podía hacer porque había algo que le detenía. Sigue diciendo Pablo: porque ya está en acción el misterio de iniquidad, el hijo de iniquidad, el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces será revelado el inicuo. Pablo, Pedro y Juan ya habían hablado de apostasías, pero no de esta apostasía, no habían explicado acerca del libro de Daniel. Leamos otra vez en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Dice, hablando del hombre de iniquidad, el hijo de perdición, verso 4, 2, 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en el verso 9 nos dice: inicuo, al hombre de iniquidad le llama inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El misterio de iniquidad tuvo su origen en Satanás, pero él permanecía agazapado, escondido, para que pensaran que era de alguien, pero no de él. Pero es de él. Dice inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Para poder entender la obra malvada de Satanás a través del hombre de iniquidad, el hijo de perdición, necesitamos recurrir al libro de Daniel. Veamos, en el capítulo 2 de Daniel. Usted lo puede leer, el 2, el 7 y el 8 del libro de Daniel. Una noche, el rey Nabucodonosor de Babilonia tuvo un sueño que le dejó muy intrigado, pero no recordó lo que había soñado.
mas pensó que era muy importante el conocer el sueño y más la interpretación. Daniel, por revelación divina, obtuvo el conocimiento para revelarle al rey el sueño que había tenido y darle la interpretación correcta. El sueño era una imagen compuesta de 4 metales diferentes. La interpretación era que cada uno de estos metales representaban un reino. La cabeza de oro representaba a Babilonia. El pecho y sus brazos de plata era otro reino inferior al oro. Su vientre y sus muslos eran un tercer reino, y las piernas de hierro correspondían al 4.º reino, y los pies del 4.º reino degenerarían en hierro mezclado con barro cocido. Estoy siendo muy breve en cuanto a la historia, pero si usted gusta, como le dije, la puede leer en el capítulo 2 de Daniel. En el capítulo 7, que le animo lo lea usted también, del mismo autor, Daniel, encontramos que nos habla también de 4 reinos simbolizados no por metales, sino por animales, como el león, el oso, el leopardo y la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, el cual tenía dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las otras bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos, nos cuenta Daniel, que mientras miraban los cuerpos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas y grandes palabras emitía. Según la interpretación dada a Daniel en la visión en este capítulo 7, estas 4 grandes bestias feroces, salvajes, son 4 reyes, y la historia nos presenta el orden claro y conciso de esos reinos, que en el capítulo 8 usted puede ver también. La primera, en el capítulo 7, es lo mismo que la cabeza de oro, el león, Babilonia. Luego sigue el imperio persa, luego sigue el imperio griego, y luego sigue el imperio romano, que se iban a levantar en la tierra. En Daniel 7, verso 17 lo encontramos. Notamos el paralelismo entre los 4 metales del capítulo 2 y las 4 bestias del capítulo 7. En ambos capítulos, 2 y 7, nos hablan de 4 reinos en imágenes diferentes, metales en el capítulo 2 y bestias en el capítulo 7. Al profeta Daniel le llama poderosamente la atención la 4ª bestia, los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y muy en particular el cuerno pequeño delante del cual habían caído 3 cuernos, y que este cuerno pequeño tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y el ángel
que explicó a Daniel, el personaje que explicó a Daniel la interpretación anterior, le dice lo siguiente en el capítulo 7, versos 23 al 26. Encontramos la explicación de este personaje. Le dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Notemos el orden dado por el que explica la visión a Daniel. La cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, sería un cuarto reino, el cual sería diferente de todos los otros reinos, es decir, diferente del león, del oso y del leopardo. Tenía unos dientes grandes de hierro, así como las piernas de la imagen que Nabucodonosor vio eran de hierro. Nos enseña que está hablando del cuarto metal, el hierro, de la imagen del capítulo 2. De la cuarta bestia, es decir, cuarto reino, se iban a levantar 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros reyes. Y a 3 reyes de los 10 derribarán, no el cuerno pequeño. Alguien haría el trabajo por el cuerno pequeño como si él lo hiciera, quedando solamente 7 reyes más un cuerno, diferente de los demás cuernos. Veamos las características de este cuerno. Es pequeño, pero parecía más grande que sus compañeros. Tenía ojos como de hombre, no ojos como las bestias anteriores, el león, el oso, el leopardo. Los ojos, amigos, son la lámpara del cuerpo. Los ojos alertan, atalayan, indagan, examinan, aprecian, valoran, expresan orgullo, altivez. Todos estos calificativos se encuentran en la Biblia en referencia a los ojos. El cuerno pequeño tiene ojos, ve mejor que los otros cuernos o reinos. Aparte, tiene boca y con ella lidera, con ella manda, con ella organiza. La boca, amigos, tiene poder para hablar grandes cosas, grandes palabras, como este profeta Daniel dice que este cuerno parecía más grande que sus compañeros. Era el líder. Comparemos este cuerno llamado pequeño de Daniel 7:8
con 2 Tesalonicenses 2:4. Dice la palabra: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Lo dice en Daniel 7:25. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 4 nos dice Pablo: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. De una forma religiosa tiene un poder extraordinario, acción similar a la que ejercería el gran rey Sennacherib asirio cuando quiso conquistar a Jerusalén y envió su ejército, quienes se sentían muy seguros de la conquista de Jerusalén. Si leemos en Isaías capítulo 36, vamos a leer verso 1 y 2. Dice la palabra en Isaías 36, verso 1 y 2. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces, un general, con un gran ejército desde Laquis, era parte de Jerusalén, de Judá, no era Jerusalén. Lo envió de Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y en el capítulo 37 del profeta Isaías encontramos lo siguiente, versos 21 en adelante. Dice así la palabra de Dios: Isaías, al cual el rey Ezequías había enviado sus representantes para consultar qué íbamos a hacer, qué estaba pasando, dice Isaías a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Y en el verso 33 en adelante dice lo siguiente, a través del profeta Isaías: así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta, flecha, en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue
e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. El cuerno pequeño se creía muy suficiente, muy fuerte. Se había tumbado a 3 reinos delante de él. Él se creía Dios en la tierra. La palabra nos dice por medio de Daniel que pensaría en cambiar los tiempos. Dios había especificado por cuánto tiempo iba a permitir que el cuerno pequeño quebrantara a los santos del Altísimo. Este cuerno pequeño pensó en cambiar los tiempos, quería aniquilar al pueblo del Altísimo, pero no pudo, Dios lo impidió. Sufrió una gran derrota como Sennacherib. Satanás sufrió una gran derrota, porque era el plan de él, por medio de este cuerno pequeño, hacer algo que se había propuesto, pero no le salió bien, como tampoco a Sennacherib le salió bien. El cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos, y pensará en cambiar la ley, pensará, pero no lo podría hacer. Este cuerno pequeño tenía planes de cambiar la ley de Dios. Satanás quería cambiar la ley de Dios. La ley de Dios no se puede cambiar. Él os anunció su pacto, dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 4, verso 13. Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Querer cambiar la ley es usurpar un poder, una prerrogativa divina no otorgada a ningún ser en el cielo ni en la tierra. Mas este cuerno pequeño se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él usurpa el derecho divino, las prerrogativas divinas, se las aplica a sí mismo, se las aplica a Satanás por medio de este cuerno pequeño, por este hijo de iniquidad, hijo de perdición, se las quiere aplicar a sí mismo. Pero, ¿quién es este cuerno pequeño? De acuerdo a Daniel 7 y en comparación con 2 Tesalonicenses, este sistema religioso no se había manifestado en acción el misterio de iniquidad, pero había alguien que lo detenía, lo mismo que a Sennacherib, el ángel del Señor, matando a 180,000, lo detuvo y se tuvo que ir avergonzado. Satanás, por medio de este cuerno pequeño, quería avanzar, pero había alguien que lo detenía. ¿Quién? Pablo estaba bajo el tiempo del Imperio Romano. Y hemos visto Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Las piernas de hierro era el Imperio Romano. En el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano cayó y Roma papal siguió en el poder al mando de la Iglesia y al mando de la política en Italia. Se nos dice que su advenimiento es por obra de Satanás.
Satanás es el que le estaba dando poder a este cuerno pequeño, a este hijo de iniquidad. De Satanás se nos dice que deseaba subir al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, dice el profeta Isaías, hablando de Satanás. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, el lugar de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lo dice en Isaías 14, del 12 al 14. Del hombre de pecado, el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, se nos dice, el cual se levanta, se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es Satanás el que estaba detrás de este hombre de iniquidad, este hijo de pecado. El mismo propósito de ser como Dios, de gobernar a todos, de usurpar el dominio de Dios, se observa en ambos, en Satanás y en el hombre de pecado o el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Satanás utiliza a su hijo de perdición para conseguir sus propósitos. La palabra dice, pensará en hacer esto, pensará en hacer lo otro, pero no podrá. Así en el tiempo de Pablo, el misterio de iniquidad, Satanás, estaba planeando que su hijo de perdición entrara en escena, pero el imperio romano, las piernas de hierro no se lo permitían. Mas para comienzos del siglo VI, el papado, que no es otro más que el hijo de iniquidad, el hijo de perdición, el camino quedó despejado y comenzó a reinar a sus anchas. Por eso la palabra dice en capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, verso 8, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. La semana que viene, Dios mediante, hablaremos más del asunto que estamos hablando hoy. Deseo que tengamos una buena semana y recuerde compartir con sus amigos lo que vamos aprendiendo. Tengamos una oración. Querido Dios, querido Padre, quizás para alguna persona resulte un tanto extraño escuchar estas cosas. He dado textos bíblicos que ellos pueden cotejar, pueden leer y pueden comparar. Te ruego que nos des una mente sin prejuicios. No deseamos ofender a nadie, porque no es contra los católicos, sino que es el misterio de iniquidad, el poder, el gobierno político y religioso del cual tú quisieras que salieran totalmente. Yo te pido que a todos nos ayudes, me ayudes a mí y a cada uno que escuche. Guíanos con tu Espíritu Santo y tus buenos ángeles nos guarden para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. El testigo fiel y verdadero le desea lo mejor en esta nueva semana. Su servidor, hermano Alberto, estaremos al aire la próxima semana.